Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Miren, antes de hacer una práctica de meditación, me gustaría terminar de redondear lo que estábamos comentando en la primera parte. Vamos a volver a utilizar rápidamente la metáfora del colegio, desde los estados iniciales hacia los doctorados. Y luego vamos a ubicarnos en el paso del reino humano al reino sobrehumano, que implica poder pasar del reino humano al reino sobrehumano, es decir, de la preparatoria a la licenciatura. Entonces, retomando lo que se decía, entonces, kinder y preprimaria, reino mineral; primaria, reino vegetal; secundaria, reino animal; preparatoria, reino humano. Hasta ahí está. Y luego vamos a darle el nombre a la licenciatura, y ahorita voy a profundizar en ello, de la licenciatura y hacia adelante, reino sobrehumano, a veces llamado reino espiritual, pero le vamos a llamar reino sobrehumano. Así es como se explica para entender las diferentes facetas de desarrollo o despertar de la conciencia, ¿sale? En la existencia. Entonces, la idea es la siguiente. Está el reino humano. ¿Qué implica que se abran las inscripciones para pasar a la licenciatura? ¿Qué tiene que lograr el ser humano? No nomás es cuestión de inscribirse, es cuestión de asignar, de que tus asignaturas las has logrado superar, si no, no puedes pasar. Está muy fácil. Nadie puede pasar una licenciatura sin haber antes aprobado sus materias. Pero si las ha aprobado, inmediatamente tiene el derecho natural de pasar a la licenciatura. Ahora, ¿cómo se explica este paso? ¿Qué implica en el despertar de la conciencia? ¿Qué implica desde el punto de vista espiritual? Bueno, miren, voy a volver a utilizar el concepto que algunos de ustedes ya conocen de el paso de un reino al otro desde el punto de vista budista. ¿Ok? Budista. Entonces, en la explicación budista, porque es la que estuvimos platicando en la primera parte, entonces todo se explica como el acto de atravesar un río. Es un río. Entonces yo estoy en esta orilla del río. Aquí está la orilla, ¿no? Está el río y lógicamente del otro lado sigue la otra orilla. Bueno, esta orilla en el budismo le llaman samsara. Samsara. Samsara quiere decir en español algo así como ciclo de las existencias continuas. Porque ya estamos hablando de prepa, ¿entienden? Entonces, ciclo de las existencias continuas, samsara. Bien. Pero luego se dice, ¿cómo puedo yo, qué tengo que lograr para atravesar y llegar a la otra orilla? Entonces, lo primero que se busca es una palabra en sánscrito o en pali, pero que en español voy a hablar siempre en español, quiere decir entrado en la corriente. Es decir, entrado en la corriente. Y esa corriente, ya me metí al río, pues, y ya voy a tratar de ir hacia la otra orilla. Pero este acto de meterme a la corriente o ser un entrado en la corriente, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es la primera experiencia del ser humano, la primera experiencia de que hay algo en él mismo por encima de su propia mente. Está atento de tal manera que se da cuenta de que él es. A veces le llaman un acto como de estar atento y recordarse a sí mismo de que soy. Es un acto, una toma de conciencia que de alguna manera me está informando de algo que está por encima de la mente. Antes, mi información como ser humano, para los muchachos de prepa, en la metáfora, solo pueden estar informados de sensaciones físicas y solo pueden estar informados del reino de la mente. Los pensamientos, imágenes, recuerdos o la memoria, ciertas facultades mentales, las facultades que nosotros entendemos como intelectuales. Pero en el momento en que el ser humano por primera vez presta atención y se da cuenta de que está atento y de que yo soy, es una toma de conciencia. Entonces dice, este hombre ha entrado en la corriente.
ha entrado en la corriente porque ya se dio cuenta de algo que jamás nunca se había dado cuenta. Quiere decir que la experiencia de darse cuenta, de despertar y de estar atento es una experiencia no común dentro del reino humano. No común, no se tiene normalmente. Entonces, en el primer momento en que tomo esa conciencia, se despierta la conciencia de aquello que se da cuenta, pero ya se despierta de una manera poderosa. Entonces me doy cuenta de afuera, pero también parte de esa conciencia se da cuenta de mi propio ser, de mí mismo, de que yo soy el que se da cuenta, yo soy el que me estoy dando cuenta. Y eso quiere decir, has entrado en la corriente. ¿Por qué? Te diste cuenta de algo diferente al rubro, digamos, de la humanidad en su conjunto. Entonces, ellos que les gusta el concepto de los renacimientos, ven samsara, ciclo de los renacimientos continuos, ellos dicen en su sistema de creencias, bueno, entonces un hombre, si vive eso y ahí se muere, digamos que le entra el patatús, entonces dice, con seguridad en el ciclo de 7 vidas llegará a la otra orilla, porque ya vio algo, ya despertó algo. Pero vamos a suponer que la persona sigue aquí en el mundo, entonces sigue con las prácticas que nosotros aquí enseñamos y que todos conocemos, buscar que la meditación despierte esa conciencia poco a poco a través de prácticas de atención, ¿no? Todas las tradiciones espirituales tienen estas prácticas para que se despierte esta conciencia. Entonces, si avanza un poquito más ese hombre, que no solo sean chispazos aislados de, ay, estoy atento, ya no estoy atento. ¿Se fijan? Ustedes deben de entender esos dos estados. Paso todo el día pensando en mis asuntos, trabajando, haciendo mi vida diaria, pero en un momento dado tomo conciencia. Se prende la conciencia y dices, se alumbra, soy, aquí estoy, pero vuelvo al estado que en la enseñanza se llama dormido. Despierto, dormido. Entonces vuelvo a estar en el reino de mi mente. Se le llama estado de sueño psíquico, porque vivo en un sueño de la mente, creando las realidades de mi vida diaria. Pero cuando la persona sigue esforzándose por alcanzar ese estado que fue un atisbo, nada más fue un atisbo. Atisbo es algo que se prende y se apaga, como cuando prendes el interruptor de un foco y se prende y se apaga, así como dicen por ahí, de boleto. Entonces eso es un atisbo. Atisbar algo es verlo, pero se vuelve a apagar. Vuelvo a caer en el sueño, pero ya vi algo, ya nada será igual para el que lo ha vivido, no como una teoría, como una vivencia. Entonces, poco a poquito, a través de sus prácticas de atención o prácticas de fuego, ¿no? Todo lo que es Kundalini Yoga, el Tantra búdico, aquí en México Atlachinoli, ¿no? Fuego quemado. Prende el fuego para buscar que esa conciencia despierte. Pero bueno, independientemente de las prácticas que se van llevando a cabo y sobre todo las prácticas de atención, llega un momento en que ya la persona puede estar al menos un 20 o 25% del día en estado despierto, dándose cuenta de que él es. Entonces la vida empieza a transcurrir en que se da cuenta, estaba yo distraído, estaba yo en la luna y vuelvo a estar atento. ¿Ya vieron? Y al ratito, y digo, ya me quedé atento, ¿no? Ya, como dicen por ahí, ya la hice, ya estoy atento. Bueno, pero al cabo pasa un ratito de tiempo y vuelvo a caer en la mente. Y entonces me vuelvo a quedar dormido. Pasa parte del día y de repente tomo conciencia de que no estaba despierto, de que no estaba en la conciencia, estaba en la mente. Y posiblemente estaba platicando con mi familia, con mis amigos, o estaba trabajando. Eso no importa, tú haces tu vida diaria en la mente. Pero en un momento dado, cobras esa conciencia. ¿Ya vieron? Entonces, se le llama por eso a veces recuerdo de sí. Presto atención de mí mismo. Y por eso en la India se le llama despertar al Atman, al sí mismo. Todas las prácticas de yoga buscan despertar al sí. Yoga es la palabra culminante, porque yoga quiere decir unión. Realmente es el penthouse. El que ha hecho yoga, ¿no? El que ha hecho yoga quiere decir perfecta unión mística. Ya vivió la unión con el absoluto. La palabra yoga es unión. ¿Ya vieron? Pero bueno, todas las prácticas de yoga buscan entonces despertar a ese Atman en términos hindús, que quiere decir el sí mismo, o le llaman el Sat, el ser. ¿Ya vieron? Pero es una
lo tienes que vivir y diferenciar muy bien en tu experiencia. Al principio puede ser una teoría, pero tienes que llevarlo no a la teoría, a la vivencia personal. Y decir, efectivamente, cuando regresen a casa en los próximos días, estaba yo en la luna, estaba distraído y rompo ese estado de sueño psíquico y estoy atento del presente. ¿De qué? De lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Caminando en un corredor, eso. Subiendo unas escaleras, eso. Escuchando el río, eso. O sea, rompes el sueño psíquico, rompes esa mente que no se detiene jamás, llaman mente mariposa, ¿no? Por eso en el hinduismo también, en los discursos del Bhagavad Gita, es el principal libro en el hinduismo, Arjuna, ¿no? Que quiere decir en español blanco, está con el avatar Krishna, que quiere decir negro, y entonces Arjuna le dice, Krishna le dice que tiene que despertar a esa conciencia y que la mente tiene que quedarse en silencio, que él tiene que estar en conciencia de ser, de atención plena del momento presente. La mística cristiana le llama estado contemplativo. Bueno, y entonces al rato de la práctica, Arjuna le dice, lo que tú me pides parece un imposible. La mente no deja de moverse. Entonces Krishna le dice, tú tranquilo, poco a poquito, con calma y práctica constante, se logrará. ¿Y qué voy a recuperar? El Atman, el sí mismo, el ser que es. Ese Atman luego es uno con Brahman en el penthouse, en la metáfora que he usado. Ya estamos, pero bueno, volvemos al budismo y entonces, aquel que ha logrado un 25% de tiempo del día en que ya está atento y despierto, fíjense bien, entonces cambia de nombre en esta tradición y en español el siguiente nombre o calificativo se le llama el que regresa solamente una vez más. Así se le llama, porque es este cuate, como dicen por ahí, o esta cuata. Entonces, está suficientemente despierto o despierta un 25% del día. Y entonces en su sistema de creencias, segurito en el próximo renacimiento, se le reaparecerá causalmente la enseñanza y logrará su despertar. Entonces la palabra que utilizan calificativa es el que regresa solo una vez más. ¿Ya vieron? Pero si la persona sigue en el mundo y sigue meditando y sigue haciendo sus prácticas de yoga y sigue haciendo todo su trabajo para lograr su despertar y culminarlo, resulta que ya la mitad del día o un poco más, 60, 70%, está despierto. Y nada más la mitad del tiempo está dormido. ¿Ya vieron? Dormido es estar en la mente, despierto es estar en el estado contemplativo, en el estado atento, vigilante. Si has logrado eso, te conviertes en un agamanín. Bueno, era en español, quiere decir el que no regresa. Porque es un tipo de ser que se espera que, como ya más de la mitad del día ha estado despierto, cuando marcha de esta vida, entra en las moradas puras del tercer piso, y ahí culmina su despertar en las moradas puras con seres espiritualmente despiertos. Entonces ellos le llaman el que no regresa, Agamanín en sánscrito. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa si esas personas siguen el mundo como estamos nosotros? ¿No? Sigues viviendo, sigues practicando, sigues buscando estar atento todo el día, presente en el presente. ¿No? Que nunca te vayas a la mente y empieza a divagar y te vayas a la luna. Eso no, eso es el hombre. El hombre ocupa el comportamiento de la mente es de dos formas. De manera no dirigida, que se llama mente mariposa o estar en la luna, divagante y distraído, o mente dirigida, como cuando platico, pienso, trabajo, etc. Estoy usando mi mente de manera dirigida. ¿Ya vieron? Hay esas dos calificativos. Pero lo que yo estoy buscando es estar en el estado de contemplación, el estado atento y despierto, que está escuchando ese pájaro que está ahí. ¿Ya vieron? Todo el tiempo, estoy consciente de mi cuerpo, todo el tiempo. Es la conciencia despierta. ¿Qué sucede si ese hombre sigue en el mundo y avanza del 70% y llega a la otra orilla? Entonces se convierte en un arhat. Literalmente ha rebasado el reino humano. ¿Ok? Y entonces Arhat en español quiere decir santo, pero no en el entendido de las religiones dualistas como el bien y el mal. De santo pues es alguien que se porta bien,
y el otro, otro que no es santo, pues se porta mal. Sino es más bien santo porque ahí adentro está inmaculado, sin mácula. ¿Ya vieron? Está tan contemplativo y atento que su mente está en silencio. Ha logrado la conciencia, ha entrado en el silencio de su propio ser. Ya está estacionado en el silencio de su propio ser, en el tercer piso. Todo el tiempo está en el vacío, en el silencio. Cuando quiere ocupar su mente, entonces lo hace, trabaja, piensa, platica con los amigos, se ríe igual que cualquiera y convive con sus semejantes igual que lo hacemos todos. Pero ese hombre, en el momento que se queda solo, vamos a decir, que no tiene que interactuar, se va al vacío. Su mente se queda en la conciencia de puro ser. Ya está en el tercer piso estacionado. Ahora sí, ¿lo vieron? Logrado ese estado, Arhat, estás a medio camino hacia la budeidad perfecta. Medio camino has logrado. Ahora te falta otra mitad de camino para llegar a lo que se llama Buda perfecto consumado. Y en la metáfora que usé, sería cursar la licenciatura, cursar la maestría y cursar el doctorado. ¿Ya vieron? Y hay estados ahí de los cuales no hablaré ahorita, que se conocen muy bien, que es lo que se tiene que ir logrando. ¿Ya vieron? Pero de manera colectiva, lo que tienen ustedes y todo mundo que escuche esta plática entender es que lo que tienes que lograr es estar viviendo presente en el presente, atento del momento presente todo el tiempo. Todo el tiempo. Y cuando quieras usar tu mente, la usas. Y cuando no, te vas a ese estado. Al principio es una gran batalla, ¿entienden? Que la mente, efectivamente, como dice Arjuna, dice, parece un imposible. ¿Ya vieron? Porque la mente se mueve mucho. La mente se mueve mucho. Las imágenes, los pensamientos, me aparecen ideas, recuerdos, ¿no? Y de repente me voy de plano a la luna. Tú sabes bien los ojos de las personas si están en el estado despierto o no. Y les voy a decir la verdad, cuando ves en forma colectiva, así en una ciudad, digamos, están dormidos. Es una mirada, es un ver sin ver, que yo he llamado, nada más por llamarle, el ojo del pescado muerto. Entonces, los pescados cuando los sacas abajo están bonitos, pero cuando ya está muerto afuera, el pez lo has hecho pescado, entonces se le ponen grises. ¿Ya vieron? Bueno, traten de ir reconociendo en los ojos de los demás cuando la persona está presente, está acá, o cuando de plano está, también le llaman ido. ¿Ya vieron? Estás ido, no entiendes nada. Esto ya te dije 6 veces y no me entiendes. A ver, espérate. Y todo el mundo acuérdense de esto. La prueba es, ¿qué fue lo que te dije? Y todos se acuerdan de las últimas 3 palabras. Y entonces, o sea, que lo conocen bien. Entonces, ¿qué te estaba yo diciendo? Ta. Las últimas. Pero el otro pobre lleva media hora hablando, exponiendo su... ¿Me entiendes? Te voy a explicar todo. Y de repente la persona está ido. ¿Ya vieron? ¿En dónde está ese hombre ido? O está divagante, distraído, pensando en otra cosa, o casi está dormido. Casi está dormido. Quiere decir, ese estado casi dormido es como cuando las personas ven a ¿saben? En las mesas, cuando la gente está comiendo y ya se llenó barriga llena, corazón contento, entonces resulta que la energía se va a hacer la digestión. Y entonces podemos advertir a las personas en una mesa, viendo así como al cenicero. Pues ni fuma, se la pasa bien. ¿Ya vieron lo que le pasó? Ahora sí que se le bajaron las pilas, pero se le bajaron de acá, donde tiene que estar atento, se le bajaron al estómago. Entonces, así se quedó la persona, como en un trance hipnótico. Entonces, o puedes estar en el trance hipnótico, o puedes estar divagante y distraído, o puedes estar pensando, es que tengo un pendiente de mañana, ¿no? Entonces tengo que pensar. No estoy divagante, pero sí tengo una ocupación, tengo que estar pensando. Son tus 3 posibilidades. O estás pensando dirigidamente, o estás divagando, o estás como que te vas a quedar dormido. Es porque eso normalmente se asocia a que tienes el estómago lleno, normalmente, o porque estás cansado o algo.
¿Sí se entiende? Entonces, ahí tienen las posibilidades. Ahora, ¿qué es un hombre despierto? Está muy fácil. No es más de lo que voy a decir, pero no es menos. Un hombre espiritualmente despierto permanece siempre alerta del momento presente, todo el tiempo. Entonces, muchas personas advierten, cuando en el budismo se ha expuesto esta enseñanza, se les dice, bueno, ¿cuánto va a tardar una persona en despertar? Años. Es que depende. Hay personas que están tan listas para despertar que en la primera plática entienden lo que tiene que lograr y lo logran. Ya nada más es que se los dijeran que lo tenía que estar despiertos. No lo hacían porque no se les había dicho. ¿Ya vieron? Pero se les dice y ya lo pueden hacer. Entonces, mejor para ti. Ya no tienes tanto trabajo que explicar 1000 veces lo mismo. O sea, ya entendió la persona, puede. Otros tardan más, otros preferiblemente vale la pena, y de eso nos encargaremos, y con esto termino también, que la enseñanza que conduce al despertar pueda llevarse a la educación pública, para que entonces nuestros niños, a la hora de que van creciendo, aparte de desarrollar todas sus facultades que deben de desarrollar, sus facultades físicas, los hacen bailar y los hacen todas las facultades, dibujar y cosas, ¿no? Movimiento burdo, movimiento fino, toda la parte física. Luego viene la parte mental. Pero ¿qué tal si le sumamos el despertar? Entonces, sin interrumpir su proceso físico y mental, porque eso a fuerzas tiene que desarrollar el niño, entonces lo llevamos finalmente a un hombre jovencito de 23, 24 años, despierto. Nada más porque le dijiste que tenía que estar atento. ¿Ya vieron? Entonces, eso es todo lo que hay que hacer. Meter la educación, ya después del tipping point que platiqué, educación pública. Entonces, ahí sí, es un semillero de despertados. Les voy a decir algo. Piensa en el impacto de un hombre o de hombres como Buda o como Krishna o como ese tipo de personajes, Quetzalcóatl o cualquier personaje de este tipo. El impacto social que tienen en el devenir histórico de la humanidad es fuertísimo. ¿Entiendes? Una persona, el impacto que tiene al dejar su enseñanza. Bueno, ahora imagínate, no un Buda, millones, y que los estás cultivando de manera natural desde pequeñitos, ¿no? Y que es nada más la facultad de estar atento y despierto. Entonces el niño empieza a jugar a estar despierto, se hace toda una metodología que seguramente los especialistas en educación y el desarrollo infantil tienen que diseñar de acuerdo a las edades, pero el niño lo tienes despierto a los 25 años. Entonces no un Buda, millones. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Se inflama la tierra y asciende al reino de la luz, si esa conciencia está en tantos seres humanos. Entonces, ahí está. Eso es pasar, lo que acabo de decir hoy, es pasar de prepa a licenciatura. ¿Ya vieron? Y en todas las tradiciones espirituales importantes del mundo, buscamos y todas te dicen algo parecido, una especie de marco teórico para que podamos entender lo que debemos lograr. Pero una vez que lo entiendes, pues ya nada más tienes que aplicarte, ¿no? Te aplicas y estás buscando todo el día estar así. Se quitan las ideas de lo que es el despertar espiritual. ¿Saben? Normalmente la humanidad concibe un hombre místico, un santo de gran talla espiritual o un avatar como algo tan ajeno que es como un escalón tan alto que ni me voy a tratar de animar a subir. ¿Ya vieron? Porque es un gigante, ¿cómo le voy a hacer? No es verdad. Entonces, pero eso es lo que él cree. Pero si le traes la enseñanza de allá arriba, abajo, y le dices, mira, esto es lo que tienes que lograr. Entonces las personas empiezan poco a poquito a experimentar. Luego experimentan y dicen, si puedo, no puedo, ya entendí por vivencia personal, y ya tienes tu propia historia hasta que culmina tu despertar. Si has terminado, te has liberado del ciclo de los renacimientos, porque has rebasado el reino humano de evolución. Así es como está concebido. Y tu evolución ahora se va a llevar a cabo del tercer piso hacia el penthouse. ¿Ya vieron? Licenciaturas, maestrías y doctorados. Ahora, desde licenciatura y maestría
no vamos a platicar. Bueno, ya saben lo que tiene que lograr la persona para pasar. Pero ¿qué va a pasar cuando termina su doctorado? Lo acabo de decir hace un momento. Cuando el hombre llega a la otra orilla, cobra conciencia de su propio ser en la existencia. Aquí me doy cuenta de que soy. Pero ¿dónde estás? Estoy en la existencia, estoy acá. ¿Ya vieron? Bueno, pues imagínate que el doctorado culminado quiere decir que ese ser lo vas a llevar hacia el penthouse, donde va a cobrar conciencia de una cosa: ser absoluto. El uno y único. Eso es la divinidad. Eso eres tú. Eso eres tú. No eres menos ni puedes ser. ¿Ok? Puedes no recordarlo, pero no puedes dejar de ser. Eso sí, que no te quepa la menor duda. Entonces, al entrar al penthouse, el ser entra al penthouse y dice el uno y único. Y yo he usado la metáfora de la gota de agua, que solo es gota. La gota de agua de un océano solo es gota afuera del océano. Si lo regresas al océano, se funde con el océano y se hace una sola cosa con el océano. El océano no son gotas, es el océano. ¿Ya vieron? Y tú te concibes como un ser solo en la existencia. Es ahí donde te puedes concebir como un ser, ya, aunque sea espiritualmente despierto. Pero cuando tienes acceso al penthouse, entonces lo que vas a vivir es, se disuelve el ser que tú concibes ser, y se une al absoluto. ¿Ya vieron? Entonces ese es el regreso a casa y el regreso al Padre. ¿Estamos? Es el regreso a Brahman. Entonces Atman, que es el sí mismo en términos hindús, es ese despertar, ese ser, ese Sat, ese tiene que regresar a Brahman, al absoluto. Ya después de que todavía logras eso, hay de dos sopas, así le dice. Entonces, o pierdes todo contacto con esta realidad, o por alguna razón de la que tampoco voy a hablar, la persona regresa al mundo. Es decir, abre sus ojos y vuelve a estar acá. Y entonces ese absoluto que conoció en el Padre, lo ve aquí también. Todo se ha convertido en el absoluto. Ya no hay más que el absoluto. ¿Bien? Entonces eso, y estos seres, como este que estoy explicando, es lo que en las enseñanzas de la India llaman avatares, que en español quiere decir descensos. ¿Ya se entendió? Descenso. Descendió la conciencia del absoluto del penthouse hacia el reino humano para informar a sus hermanos del regreso a casa. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.